Hola mi gente maravillosa, mil pero mil bendiciones. Aquí estamos en nuestro pancito diario para compartir contigo una palabra que creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos. O no es una palabra, más bien es una pregunta. ¿Vives realmente en armonía? Para que tú tengas armonía con alguien, tienes que tener armonía contigo mismo. Y cuando nosotros no nos sentimos satisfechos de cómo estamos viviendo por las diferentes circunstancias, quiere decir que nosotros perdemos la armonía personal. Por supuesto, tener un engranaje con alguien o tener una armonía con alguien va a ser supremamente difícil. Y yo creo que eso es lo que se está viviendo en estos momentos, en las parejas, en las familias, entre los amigos. O sea, no hay una armonía. Simplemente, pues, hablamos con alguien porque hay una necesidad. Pero no es la necesidad, es la armonía la que el Padre está demandando. De hecho, te conviene por todas las razones, o sea, por la parte emocional, por la parte ministerial, por que tú no puedes vivir solo, ni puedes vivir sola. Entonces vamos a hablar acerca de la armonía con textos bíblicos y todo para que nosotros podamos entender qué significa el gran privilegio de vivir en armonía. Sí, como dice mi esposa, para tener armonía con los demás debemos primero tener armonía nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos que cuidarnos de las creencias negativas, de los pensamientos negativos, de los paradigmas, de todo aquello que sea negativo. Tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes. El espíritu, el corazón el corazón y las decisiones las tenemos que alinear para poder estar en armonía, para que nuestros sentimientos, lo que expresamos, nuestras actitudes estén alineadas con la sociedad en que vivimos, para poder tener buena relación con el entorno. Porque si nosotros expresamos cosas contrarias a la sociedad en que vivimos, al núcleo en que nos encontramos, vamos a tener una situación de contrariedad. Porque, ¿qué es la armonía según el diccionario? La armonía es cuando los instrumentos musicales tocan en la misma nota, ¿ves? Entonces, para que la orquesta todo se oiga armónico, sea agradable a los oídos. Así tiene que ser nuestra vida. Tiene que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todas nuestras actitudes tienen que estar alineados, ¿no? Para poder tener buenas relaciones. Acordémonos que somos personas, no somos personas que vivimos aislados, somos personas que vivimos en sociedad. Y para tener todo lo que nosotros hacemos afecta a los demás, como todo lo que hacen los demás nos afecta a nosotros. Por eso nosotros no podemos tener perturbación para los demás. Digamos, una persona que llega en la noche, a medianoche, con una motocicleta y a las 12 de la noche la empieza a arreglar y empieza a acelerarla con la bulla que hace eso, despierta a todo el mundo y él cree que los demás tienen que soportar eso. Entonces vienen las peleas, los reclamos y te puede haber hasta un muerto, como ha pasado en muchas ocasiones. Fíjate, eso que tú dices es tan importante, que respetar los pensamientos de los demás es la base primaria, independientemente si me gusta o no me gusta. Criticar constantemente a las personas, oye, pero tú dijiste esto, no digas así, habla asado, eso es una falta de respeto realmente. Tú puedes sugerir en un momento dado si es que verdaderamente tienes una comunión, una buena relación con la persona que tú le vas a sugerir. Pero si tú no tienes una buena relación con la persona que le vas a sugerir algo para que lo mejore, te ganaste un problema. Te ganaste un problema. ¿Por qué? Porque estás invadiendo la privacidad de aquella persona cuando no tienes una buena relación. Y la mayoría de las personas, de los matrimonios, de la familia, no están teniendo una armonía buena en estos momentos en la familia. Hay mucha división, ya los jóvenes hoy en día, desde 13, 14 años, ya se creen independientes, están haciendo lo que les provoca, lo que ellos quieren hacer, no oyen consejo de los padres. Entonces no hay una armonía entre padres e hijos, no hay armonía entre hijos y padres. Fíjate que hoy en día ver a un hijo de 14, 15 años contarle a sus padres lo que está viviendo, lo que está pasando, eso es casi imposible, cuando antiguamente
y bajo las escrituras, lo que dice el Padre, que Él creó fue una familia, no una iglesia. Y en la familia debe haber armonía. Y lo que Él creó en la primera familia que colocó en la tierra, llamado Adán y Eva, entre comillas, ¿qué pasó? Se desconectaron totalmente y perdieron la armonía con el diseño que el Padre había preparado para ellos. Entonces es cuestión de diseño, esto no lo inventó el hombre, no es algo que uno cree, es lo que el Padre determinó. Él constituyó una familia, una familia. Cada persona tiene esa responsabilidad de analizar la armonía, cómo la está viviendo. En las familias hoy en día es muy difícil ver armonía, en las parejas muy difícil ver armonía, en los negocios muy difícil ver armonía, en los trabajos que hacemos es muy difícil ver la armonía. Tenemos que reconstruirla. Fíjate, nosotros tenemos libertad para actuar, cada quien dice yo hago lo que me da la gana y digo lo que quiero. No, tienes que cuidarte, uno no puede actuar así. ¿Por qué? Porque afecta a los demás. Uno tiene libertad, pero tiene que respetar los límites. Si quieres vivir en armonía. Porque todo lo que tú digas se te va a revertir. Fíjate, la misma palabra, el mismo Señor nos dice en el libro de Mateo capítulo 7, el versículo 12. Léelo para que veáis. Esa es la regla de oro, dice aquí. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacemos vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. O sea que nosotros tenemos que actuar en sociedad, en armonía, con nuestros pensamientos bien organizados, nuestros sentimientos, las palabras que expresamos, para que los demás también nos contentan. Porque si tú das una palabra, una ofensa, te van a ofender a ti también. Entonces, fíjate, nosotros no podemos crecer en lo económico, en lo ministerial, en lo empresarial, en cualquier cosa. Es decir, no podemos crecer profesionalmente si no crecemos como personas. Lo primero que saber, y esto es lo que enseñamos, nosotros tenemos que saber quiénes somos en el espíritu primeramente y actuar como nos dice nuestro espíritu renovado, actuar en la vida, morir a las obras de la carne para vivir en el espíritu, para adquirir el estilo de vida de un ciudadano del reino. Entonces todo eso lo tenemos que meditar y poner nuestro carácter en acción para controlar nuestra mente, alinearnos, vivir en armonía para que todo salga bien. Exactamente, entonces es muy importante que nos autoanalicemos, porque cuando se pierde la armonía es porque hay desconfianza ya no nos atrevemos a hablar, no nos atrevemos a decir porque somos criticados. Y lo peor aún, hay personas que oyen hablar a otras, digamos el esposo con la esposa con el esposo, con los hijos, con amistades, en su empresa, en su ministerio, oyen hablar a una persona y automáticamente están criticando lo que esa persona dice, que no lo debe decir así, lo debería decir asado, lo debería hacer de forma contraria como tú estás pensando. Eso no es armónico. ¿Por qué? Porque tú no puedes violar la armonía que una persona tiene de cómo se manifiesta, de cómo se expresa, de cómo habla. Entonces la condenas o lo condenas a títulos que le pones, tú estás enfermo, tú estás enferma, tú tienes un problema de Alzheimer, tú tienes un problema de esto, tienes un problema de esto. Espérate un momentico, respeta la identidad de los demás, respeta cómo las personas se desarrollan, pero es que hay personas que se sientan a tu lado para hablar contigo y mientras que te escuchan te están criticando. Eso es algo horrible, eso es algo diabólico. Perdónenme que les diga eso, algo diabólico, porque tú no tienes que darle interpretación a lo que otra persona está diciendo, de la forma como le está diciendo. Esa es su manera de pensar, esa es su manera de sentir, esa es su manera de expresarse. Entonces la armonía se ha perdido porque no respetamos los límites. Y si no hay respeto en los límites, olvídate de que va a haber una armonía. Y va a terminar en lo que ha terminado, según la historia, en la muerte de Caín y Abel, de ahí para abajo, la muerte. Eso fue lo primero que ocurrió en el huerto. Y de ahí para abajo, la falta de amistad, la falta de confianza, la falta de afecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mira qué tan importante es este tema de la armonía. Sí, debemos examinarnos para ver si estamos estando en armonía y corregir lo que estamos haciendo mal. Muchas bendiciones a todos y medita lo que es importante para tu vida. Exacto. Y grábatelo aquí, armonía.